Pero bueno, ¿en base a qué contexto se llega a a la batalla de Midway? O sea, ¿cuál es Bueno, un poco el objetivo que tiene Japón con esta a ver, batalla que se produjo en junio, pues recordemos, del 42? Pues a ver, el objetivo, como hemos dicho, Japón seguía pensando en su idea. Japón es un poco de ideas fijas. Querían conseguir la batalla decisiva, cuando aún tenían ventaja. Y dijeron, bueno, hay que conseguir esa batalla. Hay que forzar a la flota estadounidense de una puñetera vez a hacer una batalla decisiva y ahora que tenemos ventaja, aniquilarla. Era su objetivo. También influyó que el ataque que hicieron los norteamericanos a Japón, el ataque de Doolittle, Ujú. en cual, pues quieras que no, pues a los japoneses fue un poco como una puñalada a su orgullo patrio, porque el ataque en realidad fue un ataque un poco de risa, pero claro, habían atacado las islas japonesas. Sí, hago un pequeño inciso. O sea, recordemos que después de Pearl Harbor, Estados Unidos, para, entre comillas, vengarse, organiza una pequeña expedición y lanza pues una serie de bombardeos sobre Japón en una misión prácticamente suicida y efectivamente se llega a bombardear Japón, si no recuerdo mal, en abril de 1942. Pues esta batalla se produce 3 meses después. Sí, sí, sí. O sea, fue un poco como respuesta a todo esto, ¿no? Pues los japoneses dijeron, bueno, hay que dar ya el, el puñetazo en la mesa y conseguir la victoria de una puñetera vez, ¿no? Sí. Y los japoneses, como siempre, son súper fans de los planes muy rebuscados y muy complicados. Sus planes siempre son complicadísimos, rebuscadísimos, son de verdad y organizativamente un infierno. O sea, los mandos, unas cadenas de mando complicadísimas. Bueno, es un infierno. Si os leéis cualquier libro de historia naval militar, cuando toca la flota japonesa y ves las operaciones, siempre es un infierno entender qué cojones estaban haciendo, porque yo creo que ni ellos se acababan de aclarar. Demasiado complejos. Y bueno, el tema es que, bueno, pues decidieron, no habían aprovechado la posibilidad de tomar Pearl Harbor, decidieron tomar una base con fuerzas terrestres, una base norteamericana, a ver si forzaban a la flota estadounidense a salir a combatir. Y si no a las malas, tener una base avanzada, si Estados Unidos decidía no combatir, pues quedarse con una base avanzada ventajosa. Y eso era la isla de Midway. Fue para allá, ¿no? Y el plan era tomar Midway. Se movilizaron 6 grupos de flota, o sea, se movilizó prácticamente todo lo que tenía Japón, ¿vale? Para esa batalla, aunque no todo participó, pero se movilizó todo. Junto que se hacía, la idea era hacer a la misma vez que se atacaba a Midway, previamente hacer un ataque de cobertura y distracción a las islas Aleutianas. Para los que no lo sepáis dónde están, son unas islas que están muy al norte, cerca del Círculo Polar Ártico, que estarían entre Alaska y Rusia, ¿vale? Para que os hagáis a la idea, hay una serie de archipiélagos de islas por allí que pertenecen a Estados Unidos, que son las Aleutianas. Y bueno, pues lanzaron primero un ataque de diversión allí, con la idea de que los estadounidenses picaran, sacaran la flota y la llevaran para allí. Entonces Japón conquistar Midway y entonces que la flota estadounidense tuviera que dar la vuelta, ir a tomar, a defender Midway y que los japoneses, con su fuerza de portaaviones más la fuerza de acorazados al mando del propio Yamamoto, hiciera picadillo a la flota estadounidense. Esa era la idea. Hasta ahí todo la idea, pues sobre el papel, más o menos bien. Lo que Japón no tenía en cuenta ciertos detalles, porque no los podía saber. Primera, los norteamericanos habían descifrado ya las claves navales japonesas. El comandante Rochefort, de los descifradores norteamericanos, había descifrado las claves navales, sabía que iba a haber ese ataque e incluso ideó un plan ingenioso para averiguar dónde iban a atacar, porque no sabían la isla exacta, el punto exacto donde se iba a lanzar el ataque. Sabían lo del ataque a las Aleutianas, lo sabían perfectamente, ese sí que lo sabían, pero el ataque principal, que lo dirigiría Nagumo y Yamamoto en segundo término, que sabían todo eso, sabían los barcos que iban a participar, lo sabían todo, no sabían dónde.
idearon un plan, bueno, seguro que muchos lo conocéis, que bueno, fue enviar que Midway enviara un mensaje por radio no cifrado diciendo una cosa que fuera importante, pero que fuera suficientemente tonto como para que no se notara, que fue decir que tenían la planta potabilizadora de agua en Midway estaba estropeada y claro, pues si los japoneses iban a tomar Midway, pues tendrían que llevar reservas de agua. Entonces los japoneses interceptaron el mensaje, se lo enviaron a Yamamoto, no sé qué, vieron que sí, que iba a ser Midway. Y entonces el almirante que estaba al mando del Pacífico, que en ese momento ya era Nimitz, que tuvo el mando de las operaciones navales en el Pacífico durante prácticamente toda la guerra, pues decidió preparar una emboscada, tender una trampa a los japoneses aún con inferioridad de fuerzas, porque Nimitz solo pudo alinear 3 portaaviones contra los 4 que iba a alinear la fuerza de Nagumo. Aún así, preparó una emboscada, preparó una sorpresa. Que Es más, perdona un pequeño ¿sí? inciso, que los estadounidenses pudieron reunir 3 portaaviones que eran más de los que pensaban o sea, los japoneses se Sí, pensaban que no tenían tanto. Lo que pasa es que los no, no. estadounidenses rápidamente los pudieron poner Sí, a punto para la batalla. los japoneses pensaban que les quedaban 2 portaaviones para esa posible batalla. Pensaban que el Yorktown no estaría disponible. Pensaban que no estaría disponible. Bueno, o que no estaría disponible o que estaba hundido. No lo tenían muy claro si lo habían hundido eh, o si estaba muy dañado. Pero no pensaban que, sea como sea, que ese portaaviones estaría operativo. Y fue el portaaviones que se le dio el mando a, si no me acuerdo mal, a Fletcher. El otro mando de los otros 2 portaaviones lo tenía Sprans, que lo habían nombrado almirante para la ocasión, o sea, literalmente, o sea, lo acaban de ascender porque Halsey, que era quien hubiera tenido que comandar la operación, estaba en el hospital porque tenía urticaria, literalmente, o sea, tenía una enfermedad de la piel y lo tenían en el hospital. Y pusieron a Sprans y a Fletcher al mando, que hicieron un trabajo impecable. Nimitz planificó bien la operación y además Nimitz no cometió el error de Yamamoto. Yamamoto quiso participar personalmente en la operación y no se quedó en su puesto de mando, por ejemplo, en la base de Kure o en alguna otra base avanzada. No, no. Él se puso al mando del acorazado Yamato para, entre comillas, llevarse la gloria del final de la batalla, llegar con su grupo de acorazados y acabar de arrasarlo todo. Yamamoto quería participar en la batalla. Por lo tanto, una vez estás dentro de la batalla es muy difícil poder tener una visión más global. Los norteamericanos sí que la tenían. Y sobre todo porque encima sabían los mensajes enemigos. O sea, Claro. claro, Nimitz jugaba con la ventaja de saber lo que estaba haciendo el enemigo y el enemigo no sabía lo que tú estabas haciendo. Incluso Nimitz, sabiendo que para hacer ver al enemigo que se había tragado el anzuelo de lo de las Aleutianas, envió un grupo de cruceros pesados a las Aleutianas para que pareciera que se había tragado el anzuelo. O sea, porque dice, claro, si no lanzo ninguna fuerza para defender a las Aleutianas, a lo mejor se huelen de que somos capaces de descifrar sus mensajes. Así que hay que enviar un grupo de barcos, aunque no sea importante, para que parezca que queremos defender las Aleutianas. Que fue la única parte del territorio estadounidense que fue invadido con tropas de tierra japonesas. El ataque a las Aleutianas sí que tuvo. El Musashi no estaba operativo para esa batalla. Para Midway el Musashi aún no estaba operativo. El grupo de acorazados principal que llevaba Yamamoto era el Yamato, el Nagato y el Mutsu. El Musashi aún no estaba operativo. Y bueno, pues en esa batalla, pues el mando en el mar principal lo volvía a tener Soichi Nagumo, héroe de Pearl Harbor, a ver quién le quitaba después de eso el mando. En Japón él mismo se endiosó, además era el primo del emperador, entendámonos, había llegado a un rango tan alto
no solo por méritos militares. Ser el primo del emperador en Japón se nota, entendámonos. Sí, sí, ya me imagino. Sí. Y bueno, pues Nagumo siempre fue un almirante muy indeciso. O sea, fue el que decidió no lanzar la tercera oleada en Pearl Harbor y le habían dado la misión pues de arrasar Midway y si había un contraataque de la flota estadounidense, pues luchar. Bueno, se supone que iba a haber una fuerza de invasión al mando del almirante Kondo con tropas de tierra para invadir Midway, pero bueno, los estadounidenses lo sabían y se prepararon para defenderse. Es decir, pusieron los portaaviones en una posición ventajosa para interceptar a los portaaviones enemigos, reforzaron todo lo que pudieron Midway. Los ataques de los japoneses no fueron muy eficaces, no consiguieron inutilizar las pistas del aeródromo de Midway. Incluso desde Midway se pudo lanzar algunos ataques aéreos contra la flota japonesa, incluso algunos que ahora nos parecerían muy raros. Se lanzaron algunos ataques con bombarderos B-17 desde alta cota contra la flota. Evidentemente no le dieron ni de casualidad a nada, pero bueno, hacerse se hicieron. Y bueno, pues la batalla, pues cuando al final, después de los primeros ataques japoneses a la primera oleada a la isla de Midway, Nagumo decidió que se necesitaba una segunda oleada para inutilizar las pistas y estadounidenses. En esas los norteamericanos son detectados, que los norteamericanos ya habían lanzado su primera oleada de aviones, Nuevamente. y Nagumo tuvo el dilema de ¿qué hago ahora? Claro, tengo los aviones preparados para atacar blancos en tierra, con bombas para atacar pistas. No los tengo equipados con torpedos. Digamos, el segundo al mando del grupo de portaaviones que dirigía otra escuadra de 2 portaaviones, o sea, había 4 portaaviones en el mar. El Akagi y el Kaga, que pertenecían a Nagumo y tenía el mando directo Nagumo, y luego el Hiryu y el Soryu, que estaban bajo el mando del vicealmirante o contraalmirante, nunca me acuerdo, Tadeon Yamaguchi, que es, evidentemente por rango estaba por debajo de Nagumo y Nagumo tenía el mando conjunto de los 4. Yamauchi le decía a Nagumo que atacaran hay que atacar a la flota enemiga como tengas los aviones. Que no tienen torpedos, da igual, las bombas también hunden barcos. Pues los lanzas ahora, como lo tengas. Nagumo, persuadido también un poco por su jefe de la Fuerza Aérea, que no, que mejor cambiamos a torpedos y de mientras hacemos aterrizar los cazas para repostarlos porque habían interceptado la primera oleada de aviones norteamericanos, que eran torpederos, que fueron barridos del cielo. Los torpederos norteamericanos fueron barridos, o sea, prácticamente murieron todos, fue una masacre. Y bueno, entre que estaban cambiando de armamento y demás, estaban allí repostando aviones, rearmando y demás, llegó la segunda oleada norteamericana, los bombarderos en picado. Y los bombarderos en picado fueron devastadores. En un solo ataque se cargaron 3 portaaviones. Porque claro, coincidió unas circunstancias horribles para los japoneses. No tenían la escolta aérea, porque habían aterrizado para repostar o estaban maniobrando y estaban despegando. Tenías los bombarderos, todos en la parte de atrás de los portaaviones, apelotonados, cambiándoles de armas. Tenías munición mal estivada por todos lados, tenías mangueras de combustible por todos lados. Claro, les cayeron unas pocas bombas a los portaaviones y ya os podéis imaginar lo que pasó. Pues explosiones secundarias por todos lados, incendios, muerte y destrucción. Bueno, en el primer ataque el Akagi, que era el buque insignia de Nagumo, quedó ya inutilizado directamente porque le volaron toda la proa de la pista de vuelo, así que ya quedó totalmente inutilizado y era insalvable el barco. El Kaga lo mismo y el Soryu lo mismo. El único portaaviones que se libró fue el Hiryu,
porque estaba cubierto en un banco de niebla y los norteamericanos no lo vieron. Después de eso, pues la batalla, los japoneses, bueno, estaban jodidos porque acababan de perder 3 portaaviones. Nagumo se resistía a transferir el mando. Al final, por orden del propio Yamamoto, se transfirió al crucero ligero Nagara y cedió el mando en el mar a Yamauchi. Yamauchi, con un único portaaviones, Yamauchi en cambio sí que era un muy buen almirante de portaaviones, era el que sabía qué había que hacer. Si le hubieran hecho caso a Yamauchi, podían haber vencido Pearl Harbor. Yamauchi, con su único portaaviones, lanzó toda su fuerza aérea, consiguió encontrar al Yorktown y lo consiguió hundir. Consiguió hundir al portaaviones Yorktown. Lo dejó muy hecho polvo y al final de la batalla acabó hundido. O sea, Yamauchi fue el único que consiguió lanzar un ataque eficaz con su único portaaviones contra los norteamericanos. Los norteamericanos de mientras, los otros lanzaron una última oleada después de ya el Yorktown darlo ya prácticamente por perdido. Hicieron despegar todo lo que tenían en el Yorktown y desde el Hornet y el Enterprise lanzaron otro ataque más y también se cargaron el portaaviones Hiryu. Es decir, acabó la batalla con Japón habiendo perdido 4 portaaviones contra un único portaaviones perdido por Estados Unidos. Y no solo eso, también habían perdido muchas tripulaciones veteranas de la Fuerza Aérea, un número muy grande de aviones y, como las desgracias nunca vienen solas para los japoneses, durante la retirada, el contraalmirante Kurita, en aquel momento, que dirigía un grupo de cruceros pesados que iba junto con Kondo y se suponía que tenía que acercarse para bombardear la isla de Midway, pues cuando se tuvo que retirar fue atacado por aviones. Antes de eso, cuando se estaba retirando, las maniobras no fueron bien hechas y 2 cruceros pesados japoneses chocaron entre sí, quedándose. Hay una foto muy famosa de esa batalla que se ven los 2 barcos, uno encastado en otro. Se quedaron los 2 barcos pues sin demasiadas posibilidades de reparación y llegaron la Fuerza Aérea y los destruyó. Dice, el Yorktown fue rematado por un submarino. Sí, el Yorktown fue rematado por un submarino, pero cuando ya estaba abandonado. O sea, el barco es más, los norteamericanos lo habían torpedeado pensando que para hundirlo ellos mismos, pero se quedó por allí igualmente flotando. De hecho, creo recordar, hablando de cifras absolutas, que Japón aquí perdió, como has dicho tú, 4 portaaviones, pero en total tenían 6, ¿no? O sea, perdió más del 50 tenía... de los grandes, sí. Luego De había los otros ligeros y tal. de los grandes, Japón tenía 6 portaaviones al inicio de la guerra. En esta batalla perdió 4 de los 6. Los otros 2 que no participaron era porque habían sido dañados y estaban en reparación en las batallas previas, que eran el Shokaku y el Zuikaku. Estaban siendo reparados, por eso no participaron. Y al final, pues eso se quedó. También como detalle un poco folclórico, siguiendo la tradición japonesa, el contraalmirante Tadao Yamauchi, que era uno de los que sí que tenía mentalidad japonesa, pero y demás, pues decidió, cuando su buque sabía que se iba a hundir, el Hiryu se iba a hundir, estaba perdido, se ató junto con el capitán del Hiryu en el puente de mando y se autohundieron con su buque. No quisieron transferir el mando ni irse a otro buque. Eso también era un problema de la flota japonesa. Les costaba transferir los mandos, les costaba muchos, en cambio, por contraposición, sus rivales, los norteamericanos. Oye, que el barco insignia donde estoy está medio chungo y no puedo dirigir la batalla de este. Pues me paso al de al lado. Y ningún problema. ¡Hala! Que me acerque en un bote que me voy para allá. Y no había ningún problema. No tenían estos problemas de... Los japoneses sí.